en el marco de un conflicto bastante silencioso, ¿no? Pero que tiene sus entretelones, que en definitiva, más allá de la carta que publicó el ahora ex funcionario, seguramente tiene cosas de las cuales nunca vamos a terminar de saber exactamente qué fue lo que pasó. Pero bueno, hay una carta que termina con un llamado de Lavagna a los trabajadores del INDEC a decir defendamos este organismo, como queriendo decir que hay algo que no está del todo bien allí, ¿no? Claro, bueno, lo que se espera del INDEC es que sea un organismo con la suficiente autonomía como para medir de manera objetiva los precios y todos los índices que salen del INDEC, como la pobreza, la indigencia, Sí. el crecimiento. En este caso, bueno, el tema crucial fue el IPC, el índice de precios al consumidor, que tiene una metodología que no representa la calidad de vida o la canasta que venimos consumiendo los argentinos desde hace un tiempo a esta parte. ¿Qué pasó con el titular del INDEC? Bueno, Lavagna, que venía desde hace creo que 6 años, ya venía desde el gobierno de Alberto Fernández siendo el titular, el responsable de lanzar este número, que es el número de la inflación, bueno, renuncia porque quería cambiar la metodología que se usa para calcular la inflación desde el 2003-2004, o sea, en base a la encuesta permanente de hogares, que es la base para saber cuánto representa alimentos y bebidas, cuánto representa servicios, cuánto representa vivienda en el cálculo de la inflación. Entonces, quería actualizarlo según la encuesta permanente de hogares que se hizo en el 2017-2018 como para que sea más representativa. Resulta ser que como algo que, perdón, se viene hablando hace mucho tiempo, que se supone que en principio el gobierno viene postergando, pero que se iba a implementar ya, ahora en las próximas semanas, ¿no? Lavagna lo quería implementar desde antes, porque esta es una exigencia del Fondo Monetario Internacional, pero el gobierno nacional, Milei, Toto Caputo, querían que no se implemente todavía, entonces había una disputa, por eso es que también Lavagna llama a los trabajadores del INDEC a defender la autonomía del organismo y que no esté sesgada por lo que le conviene o no le conviene a Milei o a cualquier gobierno de turno, sino que pueda reflejar lo más transparente y parecido a lo que los números de la economía están diciendo. Bueno, el gobierno nacional estaba como en un proceso de desinflación, pero naturalmente por la quita de subsidios, por el aumento por la quita de subsidios van aumentando algunos precios como los servicios y parece ser que el número que iba a dar en febrero, supuestamente de la inflación de enero, iba a estar por encima de lo que daba con la metodología vieja, que en definitiva es la que todavía está vigente. Claro, iba porque a seguir no se por un terminó tiempo por ahora. Porque no se terminó implementando. Entonces, ante esa disputa, bueno, renuncia el titular. Ya son más de 200 los funcionarios del gobierno de Milei que van renunciando. Bueno, ¿qué otra cosa? La salida, bueno, de Lavagna estuvo su resistencia. Un poco estamos leyendo algunas de las noticias que salieron porque es la información que hay sobre este tema. Y tenemos algunas placas para mostrar, un poco para explicarle a la gente qué es la inflación, qué es el índice de precios al consumidor. Otra cosa que quiero decir también es que fue la confesión oficial por parte de Milei y de Caputo de que no era conveniente actualizar la metodología todavía, aunque sea más cercana a la realidad, porque esto habilita que muchos juicios de tenedores de bonos, o sea, se lleven adelante juicios de los tenedores de bonos para que les ajusten por inflación, y también las jubilaciones. O sea, aquellos derechos como las jubilaciones que se ajustan por inflación se están ajustando de menos por la desactualización de la metodología para calcular el índice de inflación. Incluso lo que se plantea es que también en un año electoral como fue el que pasó, también esto indudablemente desde lo político influyó en la decisión del gobierno de decir, bueno, con esta medición los números más o menos nos vienen dando una baja con relación a años anteriores, al menos, y por eso la decisión política de mantenerlo, ¿no? Y es una de las banderas que levanta esta gestión, digamos, que viene en un proceso de baja inflación, obviamente que es producto también de
el enfriamiento de la economía, pero bueno, son porotos que se va sumando y evidentemente la gente lo está poniendo en valor porque le había ido bien en las elecciones de medio término. Claro, claro. Que el sucesor sería Pedro Lines, que proviene de la gestión macrista, igual que Caputo. Claro, que estaba como número 2. Que estaba como número 2 en el organismo del INDEC a nivel nacional. Bueno, vamos a las plaquitas que tenemos. No sé si la gente lo va a poder llegar a entender o a ver bien, pero Meli lo va a ir desarrollando y explicando para que todos entendamos lo que nos muestran estos gráficos que van a aparecer en pantalla para quienes nos acompañan en el streaming y quienes están en la radio también entender de qué se trata. Bueno, vamos a la primer plaquita. El índice de precios al consumidor es un indicador que mide la evolución de promedio de los precios de un conjunto de bienes y servicios representativos del gasto de consumo de los hogares residentes en un área determinada. Podemos ver un gráfico donde marca 4 momentos. Uno es la encuesta hogares de un área seleccionada. El INDEC realiza una encuesta, lo que le decíamos la ENGO, la encuesta permanente de hogares, de un grupo representativo. 2 es la canasta de bienes y servicios. Con la información obtenida de la encuesta, de las entrevistas, se confecciona una lista de artículos de bienes y de servicios que conforman la canasta del IPC, que va evolucionando y que va cambiando con el paso del tiempo porque van cambiando los hábitos de los hogares y de las familias. El paso número 3 sería el relevamiento de precios. Mensualmente los encuestadores visitan comercios y buscan los precios de estos bienes y servicios de la canasta. Y finalmente se hace la evolución promedio, el seguimiento y la comparación mensual de precios para calcular la variación en el tiempo, y por eso nosotros vemos el IPC mensual, la variación mensual, la interanual, todas las comparaciones que se va haciendo para ir marcando una evolución y ajustando lo que se tiene que ajustar. Todas aquellas cosas también que se ajustan por inflación. Bueno, y pasamos a la segunda plaquita, donde vemos que la encuesta... La estructura de gastos de los hogares permite conocer de qué manera se forma el gasto de los hogares, la comparación y cuáles son los artículos más consumidos y el peso. Y ahí es cuando nosotros decimos cuánto pondera comprar alimentos y bebidas en los ingresos que tiene una familia. Bueno, es el peso que cada uno tiene, cada uno de estos rubros en el total del gasto. Entonces, más o menos... tenemos ahí cuánto pesa alimentos y bebidas, transportes y comunicaciones, son los rubros en los que está dividido la canasta, vivienda y servicios básicos, indumentaria, bienes y servicios varios, atención médica y gastos para la salud, esparcimiento, equipamiento y mantenimiento del hogar y educación. Son esos los principales rubros. Bueno, hasta ahí un poco, expliquemos un poco cuál era la discusión, para que la gente sepa cuánto ponderaba antes algunas cosas y cuánto se tendría que ponderar a partir de la nueva metodología, que hasta te diría, hoy en día en el 2026, si tomamos la ENGO del 2018, está desactualizada también. Claro. Porque vamos a una velocidad de cambios de hábito que realmente hay un caso muy puntual que lo tengo dentro de los aumentos, pero que es las comunicaciones. O sea, hoy vos no podés, no hay hogar por ahí que no estén pagando aunque sea una plataforma de streaming, ni hablar 2 o 3. O sea, hay gente que paga hasta 3 plataformas. Algo que en el 2018 era impensado porque todo eso se disparó después de la pandemia. Bueno, ¿cuál fue la discusión? Porque todo esto que estamos hablando ahora es lo que terminó derivando a la renuncia del funcionario. La Baña quería implementar en enero del 2026, tal como se venía pidiendo desde el FMI, el nuevo índice de precio del consumidor en base a la encuesta nacional de gasto de los hogares 2017-2018, que actualiza los ponderadores de bienes y servicios de la canasta de consumo que utiliza el INDEC para medir la inflación. La última encuesta de gastos, por ejemplo, tiene un mayor peso de servicios públicos,
mientras que hay una menor valoración de alimentos y bebidas. No solamente van cambiando los hábitos, van cambiando las políticas de Estado que subsidian a las familias en algunas cosas. Por ejemplo, los servicios públicos. Entonces, eso también influye en que no puedes considerar un porcentaje, asignarle un porcentaje a los servicios públicos cuando las familias tienen subsidio que cuando no los tienen. Por supuesto que consumen más parte del ingreso ahora. ¿Qué pasaba en el 2025? Bueno, entre enero y diciembre los precios aumentaron. La inflación anual del 2025 fue alrededor del 31%. ¿A ustedes les parece que ese porcentaje refleja los aumentos en las tarifas o en la carne o en el transporte? O sea, cualquiera que consume carne, aunque sea una vez a la semana, sabe que está muy por debajo de lo que aumentó la carne. Indudablemente. De hecho, mira, hace un ratito charlábamos con dirigentes de las TEOM, que lo que planteaban era, con el acuerdo que terminaron teniendo, por ejemplo, los municipales solamente, no en toda la provincia, pero sí en Santo Tomé, han terminado el 2025 con un aumento del 43-45% dependiendo de las categorías, ¿sí? Con todo lo que se dio, más allá del acuerdo global que en toda la provincia es del 29%, hubo algunas cuestiones específicas de 10 puntos más y demás que llegan a eso. Y lo que planteaban desde Astión es, esto nos está marcando algo. Evidentemente se está midiendo mal la inflación, algo está pasando, más allá de que también quizá había ya un desfasaje salarial que hace que los salarios vinieran muy, pero muy retrasados y por más que vos los aumentes, un 50% no llegan o a la gente no le va a alcanzar para llegar a fin de mes. Esto planteaban recién desde la Astión. Evidentemente, ese índice de inflación que estamos viendo no tiene tanto que ver con la realidad, porque si no, no nos pasaría lo que estamos viendo, que un trabajador, que en muchos casos estamos hablando de sueldos que son de, no sé, 800.000 pesos, supongamos, obviamente es un dinero que no alcanza para sostener una familia, ¿no? Sí. Bueno, un poco eso que en Astión les dieron un aumento por encima de la inflación y así todo no pueden cubrir los gastos básicos para mantener su familia. Bueno, esto también puede derivar en un atraso que por ahí lleva unos años atrás, en los que no tuvieron los aumentos que debieron haber tenido. Entonces, bueno, ahora regirse únicamente por la inflación suena a poco. Bueno, el tema de, por ejemplo, vamos a hablar de vivienda, de agua, de electricidad, de gas, combustibles. Subió un 37% hasta noviembre del 2025, mientras que la inflación en noviembre había sido del 27%. Uh-huh. Ahí estaban todas esas cosas que son las que seguramente el que nos está escuchando o nos está mirando dice, y a mí se me va el sueldo en el alquiler, en la boleta de gas y electricidad y en combustible, bueno, y algo en comida. Bueno, te aumentó todo 10% de lo que el organismo oficial a nivel nacional está informando. La ponderación, por ejemplo, que tenían viviendas y servicios en el cálculo de la inflación es del 9,44%. Sí. En la nueva metodología iba a ser del 14,5%, para que ustedes vean la diferencia. Bueno, hablábamos de los subsidios, o sea, cuando hablamos de viviendas y servicios también hablamos de que hay un impacto por la quita de subsidios y que tiene que verse reflejado en la ponderación. Y el segmento, por ejemplo, de alimentos y bebidas no alcohólicas, que hasta el momento ponderaba un 27%, con el nuevo índice iba a bajar al 22%. Uh-huh. El rubro comunicación escalaría del 2,83% al 5,2%. Y ahí hablábamos también de las plataformas que estamos teniendo en cuenta el 2018, o sea que si tendríamos en cuenta el 2025, 2024, todo lo que fue después de la pandemia, inclusive capaz que escalaría un poco más alto. El segmento de transportes, la ponderación en vez del 11% hubiera sido del 14%. Y la salud era de menor ponderación, o sea, hubiera pasado del 8,3% al 6,4%. Y ahí hablamos de la salud teniendo en cuenta la encuesta del 2003-2004. O sea que por ahí a todos nos habrá aumentado seguramente la salud, tanto los medicamentos, las prepagas, por la quita de medicamentos gratis y todo, seguramente gastamos más en salud ahora. Pero en ese momento estábamos teniendo en cuenta la situación, el contexto nacional en el 2003-2004.
Ahí está. donde la situación, digamos, estaba, puede ser igual, pero puede ser hasta un poco peor de lo que está ahora. Bueno, también hubo cambios ya que se pasó a relevar de 320.000 precios en 2011 a 500.000 precios, o sea que aumentó la muestra también, o sea que lo hace más representativo aún. Y los informantes, o sea, los entrevistados, también los hogares entrevistados escalan de 16.700 hogares a 24.000. Bueno, para la renuncia de Labaña se sabe que, como dijimos, a que el gobierno sigue avanzando en la quita de los subsidios y febrero se venía con aumentos que disparaban el índice de inflación y con la nueva metodología iba a ser peor. Entonces, ¿qué aumentos se vienen en febrero? Ese es otro de los temitas ¿no? que tenemos para la columna de hoy. Bueno, se esperan aumentos en tarifas de transporte, o sea, colectivos, prepagas, alquileres, gas, energía eléctrica, combustible y otros servicios. Por ejemplo, el caso de los alquileres. Bueno, en materia de vivienda, los alquileres que se rigen por la ley de alquileres, que quedaron todavía algunos contratos, que ya esa ley está derogada, bueno, se espera un incremento del 34-35%. Obviamente que los que no se rigen por la ley de alquileres, que se aumentan por inflación, esos tienen aumentos que se van a ir gestionando, acordando entre privados durante todo el transcurso del 2026. Después tenemos los combustibles. Se prevé un 2,5% de aumento en lo que son los biocombustibles. Bueno, recordemos que la nafta que nosotros le ponemos a nuestros autos es una nafta que tiene un corte de la mezcla, tanto la nafta como el diésel, con biodiesel y bioetanol. Sí. Bueno, entonces ese 2,5 se va a reflejar, ya se reflejó, porque creo que ayer se informó el aumento del precio del combustible. Después tenemos los colegios privados, que también, o sea, tienen a través de un decreto la posibilidad de aumentar sin límite las cuotas. En general, los colegios privados, por lo menos acá en Santa Fe, sabemos que intentan aumentar por inflación para no perder la cantidad de matrículas que tienen en los colegios. Pero se esperan aumentos, como todos los años, que dependen de cada establecimiento educativo porque tienen la libertad para hacerlo. Después tenemos gas y electricidad. Litoral Gas anunció un aumento de sus tarifas desde el 1 de febrero, consecuencia del ajuste del precio tanto del gas como de los componentes regulados que integran la tarifa final. Y para alrededor del 75% de los usuarios el incremento rondaría los 3.100 pesos mensuales. Subas promedio del 16,9% en las tarifas de gas y cerca del 3,6% en las de electricidad en todo el país, como parte de un proceso de reducción gradual de subsidios y actualización de precios según los costos reales de provisión. Y creo que en una columna anterior ya estuvimos hablando de las distintas etapas, tanto del gas y de la electricidad, donde se van cargando precios mayores y bueno, es lo que llega a la tarifa final que pagamos los consumidores. Después tenemos aumentos para distintos niveles de consumo. Dentro de lo que es la electricidad, tenés los N1, que son los que no tienen subsidio porque son los de mayores ingresos, que pagan la tarifa plena, hasta 400 kilovatios abonarán en estos días 24.549 pesos para lo que eran los consumos de diciembre y de enero. Este es un ejemplo, ¿no es cierto? Y de prosperar el pedido que hizo la empresa provincial de la energía, en el bimestre siguiente llegarán a 40.304 pesos, un impacto del 64%. Lo que es alimentos y bebidas, tomamos más que nada el precio de la carne. Los cortes de carne más populares van a tener un aumento entre el 5 y el 7% en febrero. 5 y 7, bueno. Es bastante porque... Sí, es un montón porque venimos hablando además de todo lo que ha sido el aumento que ha tenido hoy. ¿Cuánto estás pagando? Un kilo de carne, cerca de 20.000 pesos y en algunas carnicerías ya está pasando esa cifra, ¿no? Dependiendo de los cortes y todo lo demás, pero bueno, esto tiene que ver con eso que decíamos, que a lo mejor después cuando vemos la medición de la inflación que te hablan, no sé, de un 1,8, de un 2,2,
no termina reflejando lo que pasa en la realidad con el bolsillo. No, y es una gran paradoja, porque en lugares como el departamento de la capital, como el departamento de las colonias, donde tenemos ganado, tenemos campo, que se supone que deberíamos tener la carne, la leche, los productos lácteos a precios más accesibles, realmente tenemos una vaca pastoreando al lado y nosotros pagamos carísimo el corte de carne. Entonces, bueno, realmente es una paradoja que en este país el precio de la carne, que paguemos precios internacionales por la carne, por comer. Sí, sí, ni hablar. Aumento, bueno, de las prepagas. Las prepagas que vienen africando desde el 2023 en adelante bastante. Las empresas de medicina prepaga ya notificaron a sus afiliados sobre un incremento promedio entre el 2,5 y el 4% para febrero. Y después tenemos internet, telefonía y televisión por cable. Bueno, también tienen una actualización que informaron a sus clientes entre el 2,5 y el 5% en el segundo mes del 2026, a febrero. Bueno, y por último tenemos el boleto de colectivo. Sí. También se está pidiendo, todavía no está concretado cuál va a ser el precio final, pero sabemos que en la ciudad de Santa Fe, o sea, todavía no tenemos el precio del interurbano, pero en el urbano se le pidió al intendente Poletti un boleto entre 2.000 y 2.100, que significaría un aumento del 33%, que cuando se concrete seguramente va a tener su impacto en el boleto interurbano de Santo Tomé, y ahí lo vamos a estar analizando. Bueno, demasiado por hoy. Ya, buenísimo. Demasiados aumentos. Demasiados aumentos. Esperemos no haberle amargado la mañana a los oyentes. Ya a esta altura, ¿qué vamos a hacer?